En el conjunto de videos que siguen, nos dedicaremos a las particularidades que asumen los controles en los layouts respecto al uso conocido, fundamentalmente en 5 aspectos: las particularidades de los controles variable-atributo, en lo que hace a las etiquetas, el uso de las tablas y las particularidades del control imagen, las particularidades que presentan los grids respecto al diseño y comportamiento de cada línea, la posibilidad de modificar para un control su tipo para que luzca y se comporte de una manera diferente a la predefinida, los contenedores de secciones para el detail de un WordWidth y, por último, la posibilidad de definir un control que asuma posicionamiento absoluto, pudiendo solaparse a otro en el layout, permitiendo pensar en capas y por tanto en profundidad en el eje espacial. Además, veremos esta funcionalidad en combinación con otra relativa al comportamiento, la posibilidad de desplazar, resizear, rotar, escalar un control por la pantalla. Estas son las transformaciones. Empecemos por el primer punto. 2 áreas componen un layout. El área conocida como Application Bar, donde se pueden colocar botones que tengan asociadas imágenes o no, que corresponderán a acciones que se quieren realizar, o contenedores de grupos de acciones, Group Control, para agrupar varias acciones y ofrecerlas, por ejemplo, como menús desplegables. Podrá ver más información sobre este tema aquí. La segunda área es el área del layout propiamente dicha, que nos ofrece la toolbox para poder insertar los controles. Si se trata del nodo Detail del WordWidth, aparecerán además placeholders para las secciones, como veremos más adelante. Nos concentraremos en esta segunda área y dejaremos la primera para más adelante cuando estudiemos los eventos. Para los controles de atributos o variables tenemos la propiedad Label Position, que permitirá especificar la posición que ocupará la etiqueta del atributo o variable en cuestión. Cada plataforma tiene su default. En Android, por ejemplo, es top, lo que significa que la etiqueta aparecerá arriba del control atributo o variable. No como lo estamos viendo aquí, que es a la izquierda, left, porque de algún modo hay que mostrarlo y esta pantalla es genérica, independiente de la plataforma. Veámoslo en GNexus. Estamos en el list del WordWidth for Smart Devices de la transacción Speaker. Observemos que el pattern automáticamente colocó el control atributo SpeakerName en el grid. Si observamos sus propiedades, vemos que la Label Position asume el valor None, razón por la cual no está apareciendo una etiqueta para este control. Vamos a sustituir este control, correspondiente a SpeakerName, por el full name, el nombre completo del orador. Entonces borramos este control y con botón derecho sobre el interior del grid, hacemos Insert Attribute y colocamos Speaker Full Name. Observemos que ahora sí está apareciendo por defecto la etiqueta. Si no la queremos, vamos a Label Position y modificamos el valor por defecto, Platform Default, por el valor None. Ahora vamos a agregar el nombre del país del orador. Otra vez botón derecho o directamente en la Toolbox arrastramos el control atributo variable. Country Name. Y otra vez en las propiedades a Label Position le cambiamos su valor por None. Hagamos un F5 para probar lo hecho. Como no tenemos Startup Object definido, se abrió el Developer Menu Web y el KVN. Apreciemos que la información se puede dividir en 2 columnas y en 2 filas, por cada línea del grid. ¿Cómo modificamos el lugar que ocupan los controles dentro de cada fila y sus distancias? A través del trabajo con las tablas, que será central en las aplicaciones para Smart Devices. Todo layout, así esté vacío, tiene una tabla raíz. A su vez, todo grid va a definir una tabla para contener los controles de cada línea a ser cargada. En este caso, la tabla tiene 2 columnas y 2 filas. Observemos las 2 propiedades, Columns Style y Rows Style, que permiten definir el tamaño que ocupará cada columna y cada fila de la tabla. Observemos las columnas.
Sus tamaños se pueden especificar en dos unidades, porcentaje o DIPS, Device Independent Pixel. Observemos que tenemos la solapa Style, que nos muestra visualmente cómo se verá en ejecución. Si vemos las columnas nos queda visualmente claro ese 50%. El Device Independent Pixel corresponde a una abstracción de un píxel que luego una aplicación convierte a píxeles físicos, lo que permite escalar a diferentes tamaños de pantalla. El DIP para cada plataforma tiene diferente número de píxeles. Los porcentajes son relativos al valor que resulta de restar del ancho total los valores fijos en DIPS. Así, si el ancho total es de 240 DIPS y hay una columna de 64 DIPS, el valor de 100% para la siguiente significa que esa segunda columna ocupará el 100% restante, es decir, 240 DIPS menos 64 DIPS, 176 DIPS. Si tuviéramos tres columnas, la primera con 20%, la segunda con valor fijo 5 DIPS y la tercera con 80%, los valores que asumirán la primera y la tercera se obtienen de aplicar esos porcentajes al valor resultante de sustraer la suma de los valores fijos, aquí solo uno, 5 DIPS, del ancho de la tabla. La segunda columna con 5 DIPS puede usarse como espacio en blanco entre la primera y la tercera. Personalicemos esto en GNexus. Vemos que para el list entonces tenemos la tabla principal, main table, y la tabla correspondiente al grid, table 1. Si observamos las columnas, en este caso tenemos que la primera ocupa 64 DIPS, la de la imagen del orador, y la segunda el 100% restante. Para ver gráficamente cómo lucirá el form en ejecución, vamos a la solapa Style y aquí vemos básicamente esa división en columnas con sus tamaños. 64 DIPS y el 100% restante. Vamos a agregar una columna entre medio de la primera y la segunda para tener cierto aire entre los contenidos de cada una. Así, botón derecho, Insert Column. Y si vemos los anchos, a esa columna del medio le asigno un tamaño PD, que veremos luego. Vamos a modificarlo porque querremos que esa columna ocupe un tamaño de 10 DIPS, tamaño fijo, y que la primera columna ocupe el 30% del ancho restante y la tercera, lógicamente, el 70%. Podemos modificar directamente escribiendo en la propiedad o abriendo esta ventana. Ejecutemos F5. Si ahora observamos las filas, vemos que tenemos dos con el valor PD, que corresponde a la unidad Platform Default. Esta unidad difiere de plataforma en plataforma. Corresponde a Using the best value depending on the platform and the context. Por ejemplo, para Android, con level position igual top, corresponde a 64 DIPS, mientras que en iOS 7 a 53. Vea todos los valores que asume aquí. Vamos a hacer que nuestra imagen se expanda en las dos filas. Sobre la imagen, en Cell Information, Row Span 2. Y acomodamos los controles para que nos queden como queríamos. F5. Si ahora queremos que el fondo de la tabla, en lugar de negro, sea gris, y que cuando el usuario hace tap sobre una línea, en lugar de mostrarse de este color gris, se muestre azul,
y el nombre completo del speaker se muestre también en azul, ¿dónde lo configuramos? En las clases de cada control, del control tabla por un lado y del control atributo por otro. Para el control tabla, entonces, vamos a cambiar su clase predefinida table por la clase TableColoredBlueFront. Para el caso del atributo, vamos a cambiar su clase de attribute por AttributeFrontColorBlue. Si vamos al tema correspondiente a la plataforma Android que estamos ejecutando, recordemos que era EventGX Android, y buscamos esas clases, vemos que la clase TableColoredBlueFront es la que asume los valores que queremos para las propiedades Background Color y Highlighted Background de la tabla, por un lado, y para el atributo, estas dos. F5. Y aquí lo vemos. Si hacemos tap sobre un elemento, vemos cómo cambia el color de fondo. Ahora prestemos atención a la forma en la que se muestra cada imagen dentro del espacio de la celda en la que está contenida. ¿Se están escalando estas imágenes? Y de ser así, ¿cómo? Observemos para el control imagen su clase, Image. Si vamos a las propiedades de esta clase dentro del tema, encontramos que existe esta propiedad Scale Type, que puede asumir alguno de los siguientes valores. Estos valores van a determinar la manera en que se escala la imagen, si es que se escala, dentro del área del control en el que está contenida. Si no indicamos nada, el valor asumido es Fit, lo que va a provocar que la imagen se escale en ancho y largo de manera de poder entrar en el espacio manteniendo su aspecto original. Recordemos que en este tema se han agregado clases que únicamente configuran esta propiedad para adoptar alguno de los otros valores, Fill Keeping Aspect Radio o Fit. Supongamos que queremos que nuestra imagen se haga más grande o más pequeña de manera tal de poder ocupar el espacio completo de la celda. Para ello vamos a cambiar la clase a Image Fill Keeping Aspect Radio. Veámoslo en ejecución, F5. Aquí vemos un resumen de lo que se consigue con cada valor. Encontrará más información sobre todo esto en nuestro wiki. Con esto terminamos el primer punto que nos habíamos planteado relativo a los controles en los layouts y ahora pasaremos a estudiar el segundo.